Los silbidos que cambiaron el cine occidental para siempre. ¿Cuándo fue la última vez que escuchaste una banda sonora que te detuvo en seco? Para los fanáticos del cine occidental, el nombre de Ennio Morricone evoca inmediatamente imágenes de los ojos entrecerrados de Clint Eastwood y los dramáticos duelos mexicanos. Pero más allá de el bueno, el malo y el feo, se encuentra un tesoro de obras maestras del oeste menos conocidas, donde el genio de Morricone se desborda. Estas partituras olvidadas no solo acompañaron películas, revolucionaron el sonido del cine para siempre, influyendo en todos, desde Tarantino hasta los productores modernos de hip hop. ¿Listo para descubrir la frontera sonora que nunca supiste que existía? The Big Gun Down, 1966. La banda sonora que lanzó a 1000 imitadores, pero sigue siendo criminalmente subestimada. Lee Van Cleef protagoniza esta joya dirigida por Sergio Solima, que cuenta con una de las partituras más innovadoras y revolucionarias de Morricone. Mientras que la mayoría de los compositores de cine de la época recurrían a la orquestación tradicional, Morricone rompió con las convenciones, introduciendo una mezcla radical de fanfarrias de trompeta, instrumentales vanguardistas y coros vocales que crearon un lenguaje sonoro completamente nuevo para el género del oeste. El tema principal de la película comienza con esos inolvidables estallidos de trompeta, que parecen anunciar que algo monumental está a punto de suceder. El genio radica en cómo Morricone entrelaza esto con voces susurrantes e instrumentación inesperada que refleja perfectamente la persecución del gato y el ratón entre el cazarrecompensas Van Cleef y el astuto Thomas Millian. Prófugo. Lo que hace que esta partitura sea revolucionaria es cómo Morricone utilizó su música para transformar escenarios típicos del oeste en un drama operístico. Las composiciones no solo complementaron la acción, la elevaron a un nivel mítico. Proporciones. Tarantino estuvo tan conmovido por la banda sonora que más tarde tomó elementos para Bastardos sin Gloria, introduciendo a una nueva generación a su poder. A pesar del estatus de culto de la película entre los aficionados al western, la mayoría de los aficionados casuales nunca ha experimentado esta obra maestra que demuestra la capacidad de Morricone para hacer que los instrumentos hablen de maneras que nadie había imaginado antes. Cara a cara. 1967. Cuando un compositor genio se encontró con una historia de degradación moral, la historia del cine fue silenciosamente hecho. El western de Sergio Sojima protagoniza a Jean-Marie Volonté como un profesor que se une al forajido de Thomas Millian, embarcándose en una caída hacia la corrupción moral que pocas películas de la época se atrevían a retratar. Lo que hace excepcional a la música de Morricone es cómo traza este viaje psicológico mediante sonido. La banda sonora comienza con temas dignos, casi aristocráticos, que representan el mundo académico del profesor. Luego introduce gradualmente elementos discordantes a medida que su carácter transformaciones. Morricone creó una narrativa musical que paralela la exploración de la película sobre cómo la civilización y la barbarie son a menudo dos caras de la misma moneda. Lo más impresionante es la pieza final conmovedora, donde los arreglos corales y las cuerdas crean una atmósfera de trágica inevitabilidad. No era solo música de fondo. Era una narración psicológica a través del sonido. El examen de la película sobre lo fácilmente que la moralidad puede desmoronarse cuando se pone a prueba la hizo controversial al momento de su estreno, lo que provocó que muchos distribuidores no la aceptaran a pesar de sus méritos artísticos. Los estudiosos del cine ahora reconocen esta banda sonora como una de las composiciones más sofisticadas de Morricone, demostrando su comprensión de que los westerns más cautivadores nunca fueron solo sobre tiroteos, sino sobre la condición humana misma. Death Rides a Horse, 1967, la banda sonora de venganza que inspiró Kill Bill décadas antes de Tarantino, era un nombre familiar. La historia de venganza de Giulio Petroni, protagonizada por Lee Van Cleef y John Philip Law, cuenta con una de las partituras más intensas y profundas psicológicamente de Morricone. La película sigue a un joven que busca venganza contra los bandidos que masacraron a su familia, con Van Cleef como su improbable mentor. El genio de Morricone surge en cómo utiliza arreglos corales disonantes e instrumentación staccato aguda para representar el trauma y memoria. El tema principal presenta un coro inquietante que parece gritar de angustia, puntuado por rasgueos agresivos de guitarra que suenan como tajos de un cuchillo. El compositor creó motivos musicales recurrentes que se activan cada vez que el protagonista experimenta recuerdos traumáticos, una técnica innovadora que hace que el público sienta el estado psicológico del personaje. Esta dimensión psicológica elevó lo que podría haber sido una historia de venganza estándar a algo mucho más profundo. Tarantino se conmovió tanto con esta música que la presentó de manera destacada en Kill Bill, volumen 1, durante momentos clave. Escenas. Sin embargo,
A pesar de este reconocimiento moderno, muchos fanáticos occidentales nunca han experimentado la película original donde apareció por primera vez esta música revolucionaria, perdiéndose una de las uniones más perfectas del cine. Como narración visual y composición musical, Navajo Joe, 1966, la banda sonora que introdujo elementos musicales indígenas en el paisaje sonoro del oeste de maneras revolucionarias. La película de Sergio Corbucci, protagonizada por Burt Reynolds, como un nativo americano que busca vengarse de los cazadores de cabelleras, presenta una de las partituras culturalmente más aventureras de Morricone. Trabajando bajo el seudónimo de Leo Nichols, Morricone creó una banda sonora que incorporó elementos vocales estilizados de nativos americanos y percusión de maneras nunca antes escuchadas en el cine occidental. El tema principal, con sus cantos vocales dramáticos y elementos rítmicos intensos, crea una sensación inmediata de alteridad que posiciona perfectamente al personaje de Reynolds como un forastero que busca justicia en un mundo hostil. En lugar de depender de la música india estereotipada, Morricone creó algo tanto respetuoso como dramáticamente poderoso. Lo notable es cómo Morricone utilizó estos elementos étnicos no como decoración exótica, sino como componentes emocionales integrales de la narrativa. Los arreglos de percusión y vocales se intensifican durante las secuencias de acción, creando una energía visceral, casi tribal, que sitúa a los espectadores directamente en el protagonista, la experiencia. A pesar de que Reynolds después descartó la película como una de sus peores, críticos musicales y compositores de cine aún estudian esta banda sonora por su innovadora fusión de elementos culturales y tensión dramática. Sigue siendo una de las bandas sonoras de western más distintivas jamás creadas, pero rara vez se menciona junto a las obras más famosas de Morricone. El retorno de Ringo, 1965, la reinterpretación del oeste de la Odisea, que nos dio una de las partituras más emotivas de Morricone. La película de Duccio Tesari, protagonizada por Giuliano Gemma, cuenta la historia de un veterano de la guerra civil que regresa a casa para encontrar a su esposa prometida a otro hombre y su pueblo bajo el control de mexicanos. Bandidos. Esta adaptación libre de la Odisea de Homero le proporcionó a Morricone el lienzo perfecto para uno de sus trabajos más emocionalmente matizados. Partituras. Lo que hace especial a esta banda sonora es su melancólica belleza y riqueza temática. El tema principal, interpretado con la voz de Maurizio Graf, establece un tono de nostalgia que captura perfectamente el anhelo del protagonista por un hogar que ya no existe. A medida que avanza la película, Morricone transforma este tema, haciéndolo más oscuro y más decidido a medida que el héroe recupera su identidad. A diferencia de muchas bandas sonoras del oeste que se centran principalmente en la tensión y la acción, esta profundiza en la pérdida, la identidad y la redención. Morricone utiliza sutiles cambios musicales para señalar la travesía emocional del protagonista, de soldado derrotado a vengador decidido. Los historiadores del cine ahora reconocen esto como una de las partituras más sofisticadas de los primeros spaghetti western, demostrando el rango de Morricone más allá de las composiciones icónicas pero más estilizadas que creó para las películas de Leone. Sin embargo, el público en general rara vez lo menciona al hablar de las mayores obras del compositor. El Chuncho, quién sabe, 1966, cuando la ideología política se encontró con el genio de Morricone, una banda sonora revolucionaria fue nacido. El western Zapata de Damiano Damiani, cargado políticamente, protagoniza a Jean Maria Volonté como un revolucionario mexicano y a Lou Castel como un misterioso estadounidense con su propia agenda. Esta película, con su examen de la revolución y el imperialismo, inspiró a Morricone a crear una de sus partituras más cargadas políticamente. El genio de esta banda sonora reside en cómo Morricone combina elementos musicales mexicanos tradicionales con sus técnicas experimentales características. El tema principal combina trompetas inspiradas en mariachi con percusión inusual y elementos corales, creando un sonido que es tanto culturalmente específico como dramáticamente universal. Lo más impresionante es cómo Morricone utiliza contrastes musicales para resaltar la ideología de la película. Conflictos. Los personajes revolucionarios obtienen temas apasionados y épicos, mientras que el personaje estadounidense está acompañado por música más fría y mecánica. Motivos, subrayando sutilmente el mensaje político de la película a través del sonido. A pesar de ser uno de los westerns más reflexivos y políticamente complejos de su época, la película sigue siendo en gran medida pasada por alto por los fanáticos casuales, y con ella, una de las partituras más intelectualmente fascinantes de Morricone. Los cineastas políticos modernos aún estudian esta banda sonora por su capacidad de comunicar ideología a través de la música sin recurrir a excesos. Te Pepa, 1969, la obra maestra olvidada, donde Morricone compuso la música para el choque entre el idealismo y la brutal realidad.
Esta película de Giulio Petroni protagoniza a Thomas Millian como un revolucionario mexicano y Orson Welles como un coronel despiadado, con John Steiner como un médico inglés que busca venganza. Esta compleja historia de revolución, traición y venganza inspiró a uno de los Morrick, las partituras más matizadas políticamente de Morricone. Lo que hace notable a esta banda sonora es cómo captura la desilusión que sigue al fervor revolucionario. El tema principal comienza con elementos orgullosos, casi triunfantes, que gradualmente dan paso a tonos más melancólicos y ambiguos, reflejando la exploración de la película sobre cómo los ideales revolucionarios a menudo se desmoronan en la práctica. Morricone usa brillantemente motivos musicales contrastantes para cada personaje principal, temas inspirados en el folk para el revolucionario de Millions, arreglos fríos y precisos para el coronel de Wells y melodías obsesivas e inquietantes para el doctor vengativo. Esta caracterización musical añade profundidad psicológica a una narrativa ya compleja. A pesar de contar con Orson Welles y abordar temas que siguen siendo políticamente relevantes, hoy, la película ha sido en gran parte olvidada por el público en general, llevándose consigo uno de los exámenes más sofisticados de Morricone sobre el costo humano de la violencia política y el conflicto ideológico. Compañeros, 1970. El western de camaradas que nos dio una de las partituras más exuberantes y alegres de Morricone, Sergio Corbucci. La película está protagonizada por Franco Nero y Thomas Millian como aliados improbables durante la Revolución Mexicana, con Jack Palance como su némesis. Esta combinación de política revolucionaria, dinámica de compañeros y la brutalidad característica de Corbucci inspiró a Morricone a crear una de sus partituras más enérgicas y variadas. El tema principal captura la esencia de la película perfectamente, comenzando con un patrón de batería militante antes de explotar en un arreglo jubiloso, casi de celebración, que comunica tanto el fervor revolucionario como la inesperada amistad en el corazón de la historia. A lo largo de la película, Morricone alterna entre piezas de acción emocionantes y composiciones más contemplativas que subrayan la evolución de la relación de los personajes. Lo que es particularmente impresionante es cómo Morricone equilibra los tonos contrastantes de la película, desde la comedia amplia hasta la violencia impactante, con una banda sonora que de alguna manera unifica estos elementos en un todo coherente. La música aporta una verdad emocional incluso a los escenarios más extravagantes. A pesar de ser una de las películas más exitosas de Corbucci a nivel internacional, sigue estando eclipsada por Django en la cultura popular, lo que significa que muchos fans nunca han experimentado esta entrada única y vibrante en el catálogo western de Morricone, que muestra su habilidad para infundir política revolucionaria con verdadero corazón. Las armas para San Sebastián, 1968, cuando lo sagrado y lo secular colisionaron en la partitura de western más espiritualmente compleja de Morricone. La película de Henry Burnell protagoniza a Anthony Quinn como un forajido, confundido con un sacerdote, y a Charles Bronson como un adversario misterioso. Esta premisa inusual, un ateo obligado a convertirse en un líder espiritual, inspiró a Morricone a crear una de sus bandas sonoras, temáticamente más ricas y emocionalmente complejas. Lo que hace extraordinaria a esta banda sonora es cómo combina elementos musicales religiosos con el tradicional western. Motivos. La banda sonora presenta arreglos corales parecidos a los de la iglesia y melodías inspiradas en el órgano que se transforman gradualmente a medida que el personaje de Quinn evoluciona de un impostor renuente a un auténtico espiritualista. Líder. Este viaje musical es paralelo a la exploración de la fe en circunstancias inesperadas en la película. Morricone crea un fascinante diálogo musical entre los mundos sagrado y profano de la historia. El contraste entre composiciones solemnes, casi litúrgicas, y piezas más tradicionales orientadas a la acción crea una representación sonora del conflicto interno del protagonista entre su pasado de forajido y su nuevo hallazgo, propósito. A pesar de contar con dos grandes estrellas de Hollywood y una banda sonora que se encuentra entre las obras más emocionalmente sofisticadas de Morricone, la película ha sido en gran medida olvidada en las discusiones sobre los grandes westerns, negando a muchos fanáticos la experiencia de esta entrada única y espiritual en el catálogo del compositor. ¿Qué hago en medio de la revolución? 1972. La comedia del oeste que demostró que el genio de Morricone se extendía mucho más allá de la tensión y el drama. Esta comedia de Sergio Corbucci protagoniza a Vittorio Gassman como un actor de teatro que accidentalmente se involucra en actividades revolucionarias en México. Esta premisa desenfadada inspiró a Morricone a mostrar un lado raramente visto de su talento compositivo, su don para la comedia y la sátira. El genio de esta banda sonora reside en cómo Morricone subvertidamente juega con las convenciones musicales que ayudó a establecer en westerns más serios. El tema principal tiene una calidad casi circense,
con florituras exageradas y elementos teatrales que capturan perfectamente el tono burlesco de la película, mientras aún mantiene reconocibles elementos del western. Motivos. Lo más impresionante es cómo Morricone utiliza citas musicales y pastiche a lo largo de la partitura, haciendo referencia tanto a la música clásica como sus propios temas occidentales anteriores de maneras cómicamente exageradas. Esta autoconciencia añade otra capa de sofisticación a lo que de otro modo podría descartarse como una mera parodia de género. A pesar de contar con uno de los actores más célebres de Italia y de representar una rara colaboración cómica entre Morricone y Corbucci, la película sigue siendo en gran parte desconocida fuera de los círculos dedicados al spaghetti western, privando a los fanáticos ocasionales de la oportunidad de experimentar la notable versatilidad e ingenio del compositor. El silbido de El bueno, el malo y el feo pudo haber hecho de Morricone un nombre familiar, pero estas 10 obras maestras pasadas por alto revelan la verdadera profundidad de su genio, desde revolucionar cómo la música podía expresar ideología política hasta reinventar cómo podría sonar la música de las películas del oeste. Estas partituras no eran solo ruido de fondo, eran revoluciones sonoras que cambiaron para siempre el paisaje sonoro del cine. Si disfrutaste de esta exploración de las partituras de western menos conocidas de Morricone, por favor dale like a este video, suscríbete a nuestro canal y compártelo con otros entusiastas de la música de cine. ¿Cuál de estas obras maestras ocultas de Morricone te intrigó más? Déjanos saber en los comentarios a continuación.